Efectivamente, Raúl, vamos a comenzar como cada día con José Luis Arranz, que ya se encuentra aquí sentado conmigo. Buenos días, José Luis. Buenos días, Amparo. Llegamos con la información del día. Bueno, pues hoy, como casi siempre, hablamos de la pandemia, de la COVID y de cómo va evolucionando el número de contagios. El diario El Día escoge para abrir hoy el plan de la Junta para hacer frente a 3.000 ingresos hospitalarios por COVID. Sabes que ya hubo la primera oleada de la pandemia, hubo un plan 3.000, un plan 5.000, el plan iba aumentando, aunque afortunadamente no llegó nunca a necesitarse. Es un contingente que se prepara por parte de las autoridades sanitarias para que en caso de que sea necesario utilizar más camas de las que cada momento están disponibles, ir teniendo las listas, ¿no? Llegó incluso, si recuerda, a habilitarse un hospital de campaña en Málaga, en Carranque, quiero recordar. En Córdoba se habilitó un hotel, que se medicalizó, aunque tampoco llegó a ocuparse, y muchos otros sitios se fueron habilitando espacios. No hizo falta, repito, ahora tampoco debería hacer falta, porque las cifras están muy por debajo de las que se plantean. Pero, por si acaso, la Junta ha preparado este plan de contingencia. Repito, es para 3.000 personas ingresadas, actualmente 900 y pico, no llegamos todavía al millar, que bueno, parece que se llegará, pero por ahora no se llega al millar. En el caso de Córdoba se ha habilitado una tercera unidad COVID. Hasta ahora había dos, las dos en el Hospital Reina Sofía, se ha habilitado una tercera en el Provincial. Como digo, no parece que sea necesario. En Córdoba las cifras son todavía, bueno, parece que son controlables, ¿no? Son manejables. Y sobre todo el tema de los contagios. Mira, un dato, cuando en la otra ocasión se puso en marcha los planes de contingencia, la primera oleada, el pico que hubo en Andalucía mayor fue de 2.300 personas ingresadas, ahora hay 900. Con lo cual no hizo falta el plan 3.000 tampoco, aunque ciertamente estaba preparado. Pero cuando se produjo esos 2.300 ingresos, había 7.500 casos activos. Hoy hay menos de la mitad, 900, y hay 25.000 casos activos. Son pues, prácticamente casi 4 veces más. Es decir, que actualmente, a pesar de que haya muchísimos casos, 4 veces más ahora que a mediados de abril, que es cuando se alcanzó el pico, la relación entre casos activos y personas ingresadas es infinitamente inferior ahora que la que hubo en abril. Es decir, parece que la evolución de la enfermedad está yendo hacia menor carga viral, es decir, más asintomáticos, menos necesidad de asistencial, menos necesidad de ingresos. ¿Puede ser que esto vaya a más? Pues probablemente vaya a más, y cuanto más casos se registren habrá más ingresos, porque hay que recordar y lamentar que la pasada oleada, la primera oleada, hubo personas que llegaron ni siquiera a ingresar, porque lamentablemente era muy complicado los protocolos. Ahora se detectan muchísimos más casos, muchos casos asintomáticos, y los que se presentan con síntomas, algunos se están atendiendo cuando en la primera oleada no se les atendió porque o no había capacidad o no se entendió que fuera necesario. Es decir, que el plan de contingencia está muy bien, nos tranquiliza a todos, saber que hay 3.000 camas a disposición de los andaluces si fuera necesario, aunque repito, hay ahora mismo solamente 900 casos ingresados, y que el número de activos no se corresponde con el número de ingresos. No hay una equivalencia, no hay una correspondencia directa de personas. Cuanto más activos salen, no eleva tanto la cifra de ingresos, de personas ingresadas, que es lo que nos tranquiliza. En aquella oleada llegó a haber 420 personas en UCI, hoy hay 120, la tercera parte, es una menos de la tercera parte, casi la cuarta parte, ¿no? Con lo cual todo apunta a que está más controlada esta oleada de lo que los números parecen reflejar, ¿no? Que nos apabullan un poco, porque cada día, ayer hubo 1.000 y pico casos en Andalucía de contagios, en Córdoba bajamos allá de los 100 después de 3 días seguidos, con 120, 130, ayer quedamos en 80 y tantos, pero son números que pueden asustar, ¿no? En la capital hubo 40 casos, pero como te digo, no son cifras que hoy por hoy pongan en riesgo la asistencia sanitaria, que es lo que más preocupa de esta enfermedad, porque los casos asintomáticos son menos que una gripe. Las personas que pillan el virus de la gripe les aparece un síntoma, uno u otro, o el moqueo, o la tos, o la fiebre. Aquí hay muchos casos con el virus del coronavirus, con el virus de la COVID, y no tienen ni un solo síntoma. Es decir, que esta enfermedad es grave cuando es grave, aunque parezca un poco de perogrullo. Si no es grave, no existe la enfermedad. Algo que, repito, con la gripe no suele ocurrir. El poquito carga viral que pilles te aflora. Unos más, sabemos que hay quien lo pasa muy mal con la gripe,
que se le queda en un moqueo, pero sí que aparece algo, en este caso no. Con lo cual estamos en las contingencias, pero tampoco nos asuste que existan planes de contingencia, al contrario, que nos tranquilice saber que en el caso de que ocurra algo, hay capacidad para atenderlo. Y digo que esta es la primera fase de la contingencia. Sí. Existe plan B, plan C, según que la según se vaya avanzando se y fuera según, complicando, claro. claro. Si no se complica, ojalá que no, pues la cosa se relajaría. Leo esta mañana, no sé en qué periódico, no era de Córdoba, una información que habla de que el uso de la mascarilla es mucho más útil de lo que pensamos. Sí. Las mascarillas quirúrgicas, que es la que usamos la mayoría de nosotros, en principio se nos dijo que era sobre todo para no contagiar nosotros a terceras personas. Bueno, pues ahora se ha descubierto, viendo la casuística, que también te libera al que la lleva de una carga viral importante. Es decir, que es probable que tanta diferencia entre casos activos y casos hospitalizados se deba a que muchos de los contagios se producen con la mascarilla puesta, probablemente, pero eso limita muchísimo la carga viral que entra en nuestro organismo. Claro. Con lo cual, nuestro sistema inmune, nuestro sistema inmunológico, pues elimina el virus solamente a base de leucocitos, que sabes que es la primera unidad de campaña que tenemos ahí para frenar la invasión, ¿no? Mientras que cuando llega con una cantidad importante, pues ahí los leucocitos se rinden y hay que utilizar otros antivirales porque se administran de manera médica, ¿no? Sanitaria. Pero parece que la mascarilla, solamente con llevar la mascarilla, nos limita muchísimo la entrada del virus en el organismo. Y lo que entra incluso nos permite crear anticuerpos que combate de manera natural la enfermedad. Así que seguimos recomendando lo mismo, que se mantenga en lo posible la distancia social, la que tenemos nosotros, un par de metros o 3, que haya uso de mascarilla, higiene de manos cuando lleguemos a casa después de estar en la calle, y con eso, solo con eso parece que se reduce mucho la carga viral y que cuando van apareciendo el virus en los organismos lo hace de manera mucho menos lesiva que lo hizo la primera oleada que provocó tantísimo dolor en España, en Andalucía y en Córdoba, aunque hay que recordar que en Córdoba no hubo nunca demasiada presión asistencial. El riesgo está como siempre en la residencia de mayores. De hecho, la gran mayoría la inmensa mayoría de los fallecimientos se ha producido en residencias de mayores. Ahora la preocupación está en los mayores también, porque el resto de la población que se está viendo afectada, pues tiene una reacción al virus que no es tampoco, que no suele llevar aparejado ni siquiera hospitalización. A lo más aislamiento domiciliario, un tratamiento muy básico y poco más. Pero es verdad que los mayores sí que lo llevan mucho peor, por varios motivos. El primero, porque con la edad aparecen patologías que algunas veces no son graves, pero que sí que se complican en consecuencia de un virus. Hablo de una insuficiencia respiratoria, que es muy habitual, o la diabetes, o la hipertensión, que son patologías leves, que se pueden llevar muy bien, que todo el mundo la lleva muy bien, con la pastillita y poco más, pero que cuando aparece el coronavirus sí que las complica. Se complica sobre todo por el problema respiratorio, que es el que conlleva pues los respiradores artificiales, con las consecuencias que luego lleva aparejado el ingreso en UCI. Sabes que hay que sedar al paciente, incluso llegar a una situación de coma inducido, y todo eso provoca una serie de daños que en ocasiones han sido irreversibles y le ha costado a muchas personas la vida, ¿no? Entonces creo que ese es el dato con el que hay que quedarse. En cuanto a las residencias, por ahí tenía el dato, no sé si lo encontraré ahora. Ha habido una serie la Fiscalía, dice el diario Cordópolis, hoy va a cerrar diligencias que abrió en su día sobre los daños a las residencias, porque hubo muchas instancias de parte o por denuncia, hubo quien denunció, o la propia Fiscalía decidió investigar qué pasaba con la residencia, si había habido algún tipo de negligencia o de imprudencia o de desatención que provocara lo que provocó en su día la primera oleada del COVID. Bueno, pues Fernando Santos Urbaneja, que es el fiscal delegado de mayores, ha decidido cerrar todas las diligencias, no encuentra que haya motivo, que no haya un hecho delictivo ahí. Hay que decir que en otros sitios sí que está habiendo investigación penal, en otras comunidades autónomas. En Córdoba no está habiendo ninguna. Y dijo que no descarta abrir diligencias nuevas si es que hubiera necesidad de hacerlo, pero en principio no se detectan actitudes penalmente imputables a nadie, ni por negligencia, ni por imprudencia, ni por falta de atención. Y esta información que publica, como digo, Cordópolis hoy, habla que desde que comenzó la pandemia ha habido 400 nuevos usuarios contagiados del coronavirus y fallecieron 68. No es que sean muchísimos, pero son muchos. Uno ya son muchísimos. Pero la proporción ahí sí que se eleva una barbaridad.
400 personas contagiadas y mueren 68, no tiene nada que ver con los números que hablábamos antes, sí, de casos activos con relación a personas que fallecen. Cuando entra un virus en una residencia de mayores, sí que provoca unos daños tremendos y eso es lo que hay que evitar a toda costa. Ayer o antes de ayer nos contaron del ayuntamiento que iban a cerrar los centros de día que permanecen abiertos para evitar ese tipo de contaminación que es descontrolada porque... de peligro al fin y al cabo, claro. Claro, porque si el núcleo siempre es el mismo, llega un momento en el que, bueno, tener una burbuja que le llaman, ¿no? En el que se controla con quién andas, con quién hablas, con quién te relacionas. Pero en un centro en el que se reúnen muchas personas y donde además intervienen terceras personas que también acuden al centro por cualquier razón, es mucho más complicado. Entonces, mejor prevenir. Y bueno, pues está uno en su casa y la partida de dominó la dejamos para cuando esto vaya terminando. Se pueda. Cuando se pueda disfrutar de verdad. Creo que es una medida muy razonable y que va a frenar muchísimo el dolor de la pandemia. Porque como te digo, las cifras hoy son mucho peores en número de contagios que la primera oleada, mucho peor en casos activos, pero luego la realidad no nos da esa sensación, ¿no? Mirando las hospitalizaciones, mirando las UCI, mirando los fallecimientos, no tiene nada que ver. Es verdad que ayer se alcanzaron en Andalucía cifras de fallecimientos que nos recordaba la primera parte de la pandemia, pero es que también estamos siempre comparando situaciones que son incomparables. Es decir, ayer era martes, se acumularon casos de un par de días anteriores, pero es que la otra etapa, las notificaciones venían de una manera muy rara. Aparecían de pronto un número elevadísimo de defunciones, el siguiente aparecían 0, era un poco lioso, ¿no? Ahora, mirando las medias, nos sale que estamos muy por debajo de los fallecimientos, Andalucía muy por debajo de la media española, por cierto, y estamos en una cifra que sin ser asumibles, porque nadie tiene que asumir un fallecimiento a consecuencia de un virus, por supuesto, pero sí que son cifras manejables. Es decir, creo que el sistema sanitario, en este sentido, en otros, tengo ya mis dudas, sí que está funcionando. Es verdad que en otros aspectos de la sanidad pública hay algunas tiranteces, ¿no? La atención primaria se está resintiendo mucho, incluso me consta que ha habido programas preventivos que se están abandonando, no sé cómo andará el tema de la mamografía, el tema de la prevención del cáncer de colon o el de próstata, que me consta que había un programa muy interesante de prevención, que no sé si se abandonó un poquito, que ojalá no lo arrepintamos de aquí a un par de años de lo que ahora no se detecte. Sabes que hablo del cáncer como de cualquier otra enfermedad, que la detección precoz de un tumor es fundamental. Siempre digo que siempre mejor, vale más prevenir que curar, en este caso vale menos incluso. O sea, es más barato prevenir un tumor con una prueba fácil, como una mamografía o un análisis de heces en el caso del colorectal o el que se haga, es mucho más, incluso más barato para la sanidad pública que luego tratar un tumor. O sea que me parece que es una medida súper necesaria. Y me da la sensación, por lo que estoy oyendo de usuarios, porque cifras oficiales no tenemos, que se está relajando un poco ese tipo de atención sanitaria, que creo que había que intentar recuperar lo antes posible, porque hay vida después del coronavirus. Por supuesto. Y habrá personas que luego con el tiempo dirán, oye, ¿por qué no me detectaste hace un par de años este tumor? Me hubiese ahorrado mucho sufrimiento al paciente, incluso fríamente, incluso dinero a la administración pública, porque, repito, es más barato prevenir que curar, mucho más barato. Entonces creo que eso, ahí sí que se le puede poner una pega al SAS, al Sistema Servicio Nacional de Salud, porque se ha volcado mucho quizá en una prevención de la epidemia y se han abandonado, hasta donde yo sé, que repito que son más sensaciones de lo que yo oigo con usuarios de datos oficiales, porque no conozco datos oficiales. Sí sé de algunos médicos que le están moviendo consultas, porque hay médicos que estaban ocupando otro sitio, y hay algún malestar en la sanidad pública en general, también en los facultativos, también en los enfermeros, las enfermeras, en fin, por ahí tal. Pero en el tema del coronavirus, insisto en que hoy por hoy se han puesto unas barreras importantes para evitar el colapso sanitario, y este plan de contingencia que ayer anunció la Junta de Andalucía, el plan 3000, pues ojalá no haga falta, pero ya nos da una tranquilidad de que en caso de que puede sea dar necesario, por lo menos ese respiro, de decir, hay algo preparado y hay algo programado. Eso es, ya hay. Y repito, es la primera fase solo, que hay posibilidad de ir ampliando el plan, y no sé si leo por ahí que había 3000 camas en el caso de Córdoba.
una cosa que, por supuesto, la primera etapa no se ocupó y que nada apunta a que esta ocasión vaya a ocuparse otra vez, ¿no? Es decir, que parece que las cosas, creo que ahora mismo hay hospitalizadas en Córdoba 90 personas. Sí. Creo que son 90 las personas, hablo un poco de memoria, no me acuerdo de la cifra, pero por ahí anda, ¿no? Y hay 11 UCIs, creo, y 90 personas hospitalizadas. Es decir, son cifras que afortunadamente nuestro sistema sanitario es capaz de asumir sin ningún problema. Recordemos que no solamente es Córdoba, sí. Cabra, Pozo Blanco, Montilla, Puente Genil, donde hay hospitales, hay esa disposición. Y en la primera oleada hubo pacientes ingresados en San Juan de Dios, en el Quirón, en la Cruz Roja, es decir, que hay muchos centros sanitarios dispuestos para atender personas con esta enfermedad, que no hizo falta en aquella ocasión ocupar ni mucho menos, y que ahora, en previsión de que haya un repunte mayor del que hay posibilidad de atenderlo. Así que tranquilidad, sobre todo a partir de este plan de contingencia que ayer se nos presentó por parte de la Junta de Andalucía. Continuamos, José Luis. Más cosas. ¿De qué más hablamos? La foto tanto del Córdoba como del día se va a un instituto. Ayer comenzó otra nueva fase, lo anunciábamos. Llevamos ya unas cuantas, ¿eh? Sí, esta es la penúltima. Dice el diario Córdoba, vuelta al instituto, una foto de Paco González en el Instituto del Tablero. Y bueno, pues en la foto se ve a los chicos como están separados, con su mascarilla, incorporándose a la normalidad, entre comillas, de nuevo curso. Y en el caso del diario El Día, la foto es de Juan Ayala, Instituto Medina Zara, y vemos la foto, no sé si se está viendo, ahora veremos, chicos separados en pupitres individuales, con una distancia, bueno, conveniente. Parece que el aula en el que está esa foto no es un aula habitual, la veo muy grande, no sé si están ocupando un comedor o un salón de actos, pero el aula es enorme. En mi época no había esas clases, esa aula a los institutos, así que supongo que habrá habido algún tipo de modificación. Sí. Es cierto, por no negar la realidad, que hay colegios con problemas. La Al-Andalus están planteando incluso denunciar a la Fiscalía porque no se consigue de ninguna de las maneras mantener ni distancia de seguridad ni controles higiénicos para los alumnos. Están los padres planteándose denunciar directamente. Y ya conocemos que unos colegios han cerrado unidades, algunos colegios se están complicando. En Loreña me consta que ya hay varias aulas que están aisladas. En fin, lo que ya preveíamos que iba a ocurrir. Lo que se veía venir. Claro, era incidencia que era muy previsible. Hasta ahora parece, según he visto, no sé en qué periódico, creo que en el diario ABC, es el 1% de los centros los que tienen dificultad, el 1%, inferior al 1% dice, en ámbito andaluz, supongo que el Córdoba será parecido. Sí. Y hay 10 escuelas y 39 aulas cerradas, dice el diario ABC, en el territorio andaluz. Son muchas, son pocas, el que le toque son muchas, el que no ha tocado pues entenderá que son pocas, esto es como siempre, ¿no? Yo siempre lo digo, mentiras, verdades y estadística, de que la haya tocado, pues la ha tocado. Es verdad que ahora se complica muchísimo sobre todo el tema de la conciliación. Sí. Ahora una familia que trabajen los dos padres, que les cierren la escuela, pues un desbarajuste importantísimo. Se complica el asunto, claro. Claro, y creo que ahí también no se han hecho las tareas, porque había que haber previsto que habrá padres. Si hay 10 colegios cerrados, pues son unos pocos de padre y madre que se han encontrado con el crío, con el niño o la niña en casa, sin saber qué hacer con él ahora o con ella, ¿no? Creo que ahí también hemos cojeado un poquillo. Me consta, por ejemplo, en Madrid se está previendo un sistema de una especie de guardería o de canguro que paga una parte de la comunidad para el caso de que se den estas circunstancias, ¿no? Creo que aquí también nos pilla un poco el toro. Sí. Supongo que con el tiempo se acabará corrigiendo si las cosas fueran mayores o se intentará paliar puntualmente casos, corregir casos si fueran solamente los casos que se están dando hasta ahora. Pero en principio hay que decir que la evolución de la enfermedad va igual, no, ni para arriba ni para abajo. Sí. Málaga está desbocada por completo, sabemos que incluso se están planteando un tipo de medidas específicas para la provincia de Málaga, porque tanto la capital como la Costa del Sol sigue con un número de contagios desbocadísimo. Pero aún así no se dispara el número de hospitalizados, se disparan mucho los contagios. Y el temor es que muchas de las personas que han estado de vacaciones, lo comentábamos creo que era ayer, en la playa, en Fuengirola, en Torre del Mar, en Marbella, pues cuando vuelvan a su lugar de origen, pues participen en esta transmisión involuntaria, lógicamente, del coronavirus. Así que también la educación llega a la COVID, hoy se inaugura el curso de la universidad, la última que nos faltaba. Y bueno, es un acto muy distinto de otros actos, se va a hacer al aire libre, una parte importante del acto inaugural solemne de la inauguración del curso, aunque ya es verdad que desde la semana pasada ya hay alumnos que están recibiendo clases. En la universidad hay mayor semipresencialidad,
Según va avanzando la edad, Sí. los más pequeños son todo presencial y la universidad pues habrá cursos que sean casi todo online. Y en esa gama, pues según el ciclo que corresponda, habrá más o menos. Bachillerato habrá también muchas clases online, porque es la forma que ha habido de desdoblar algún tipo de aula, ¿no? Que aparte de alumnos no vayan a clase o que haya clases enteras que ese día tengan práctica, en fin, o sea, me refiero a prácticas presenciales o clases online. Lo están combinando para evitar en la medida de lo posible la acumulación de personas en los colegios. Está siendo más grave o tiene más consecuencias las bajas de los profesores que las de los alumnos, porque el profesor sí que es verdad que en ocasiones interrumpe cualquier actividad docente, claro, porque no hay relevo, ¿no? Y cuando falta un profesor, en otras ocasiones se han unido dos clases. Ahora creo que no es la mejor medida. No, es lo que te iba a decir, digo, creo que no es lo más apropiado. Cuando faltaba la seño de primaria, pues los dos grupos se metían en uno y la otra seño pues se apañaba. Ahora se están intentando dejarlo, claro, no va a amontonar encima a los chavales y a las chicas en las clases. Así que eso está complicando más y los colegios que están cerrados son básicamente por contagios entre el cuerpo docente más que entre los alumnos, ¿no? Pero en fin, iremos como siempre avanzando en la pandemia y viendo cómo va evolucionando. Más cosas que vienen en los periódicos. Bueno, el tema del Córdoba sigue apareciendo en los titulares. El diario Córdoba lo trae a 4 columnas en su portada. El Córdoba Club de Fútbol abrirá la liga ante el Lorca tras ser inscrito por la Federación. Bueno, ya lo comentó ayer Raúl, el calendario completo de este grupo, este subgrupo de Segunda División B. Hay un pequeño lío con la competición que con el tiempo iremos aprendiendo a ver cómo se resuelve. Nos va a tocar aprender, sí. Pero claro, el problema ha sido, como ya lo comentó ayer Raúl y Nacho, lo comentaron, es que este año no ha habido descensos, pero sí ha habido ascensos, con lo cual se han ido amontonando, se han ido acumulando equipos en las competiciones. Y eso ha forzado que haya grupos, subgrupos, haya varias fases de la competición y no sea como siempre, que los primeros juegan el playoff y se acabó. Ahora hay que ir cribando, ¿no? El Lorca será el primer rival del Córdoba, lo señalan todos los periódicos. Hay muchas ganas de ver fútbol en Córdoba ya, aunque lamentablemente no todo el mundo podrá ir al estadio, porque hay unas limitaciones grandísimas. Claro, es que esa es otra. En cuanto al aforo, no sé cómo se va a hacer, porque se han vendido más abonos que plazas disponibles hay en el campo de fútbol, así que no sé cómo se va a resolver. En cuanto a la inscripción, comentamos ya ayer, lo publicaba el diario ABC, se resolvió afortunadamente, aunque no está todo cerrado. Señala hoy, no sé tampoco dónde lo he leído, creo que en ABC, que ni la Federación ni Carlos González dan la batalla por perdida. Es decir, la Federación ya ha anunciado que acata la decisión del juzgado número 1 de lo mercantil de Córdoba, no puede ser de otra manera, no que había recurso porque lo que ayer hubo fue un auto, contra los autos no hay recurso, sí se pueden recurrir decisiones judiciales, es decir, efecto del auto. Y es probable que en un momento alguien, o la Federación o algún interesado, recurra a la inscripción del Córdoba en el grupo cuarto, subgrupo B, del grupo cuarto de Segunda División B. Digo que puede recurrirse. Lo que pasa es que ya en ese caso la justicia ya trabaja de otra manera muy distinta. Diferente. Claro, ya funciona por la justicia ordinaria, la normal. Recordemos que estamos a primera instancia, el juzgado número 1 de lo mercantil. Luego empieza a recurrirse, te va a la audiencia, te va al TSJ, te va al Supremo. Dijo González en su día, que no sé si fue un farol o un órdago o qué fue, que iba a llegar hasta el Supremo con eso. El Supremo es muchísimo dinero y muchísimo tiempo. No sé si González está en disposición de perder una cosa y la otra, esa pelea, por una pelea muy larga, que en el mejor de los casos podría concluir en 8 o 10 años, yo creo que antes no, porque cada uno de los pasos requiere un par de años de instrucción, de actuación del juez, de la fiscalía, de las partes, y claro, meterte en un lío tan largo para que al cabo de 8 años, o 6, o ponte que fueran solo 4, me da igual, que te den el club dentro de 4 años, el club ya no sería suyo ni sería nada parecido a lo que él dejó, lo que tiene hoy él, ¿no? Con lo cual creo que los recursos que entiende aquí en adelante son más derecho al pataleo y que los afronte, en el caso de Federación, pues vale, dispara con pólvora del rey, no es dinero suyo, pues irá a juicio probablemente. Pero el resto de las partes yo no sé hasta qué punto. De hecho, Oliveri y Zulotegui creo que se están pensando y hasta ahora están callados, no han dicho nada de recurrir, cuando ellos son los que perdieron los 3 recursos que habían interpuesto. Creo que la batalla está perdida, ellos lo saben, y lo que les puede quedar ahora es ver cómo resuelven sus problemas, porque tanto Oliver como Zulotegui, por un lado,
como Carlos González, como Jesús León, tienen otros problemas, sí, mucho más serios, que ver ahora si juegan o no juegan el año que viene, si su equipo compite. Sabemos que hay ahora mismo dos Córdobas, en Córdoba, sí, que verás que no, está la SAD, Córdoba SAD, la que está en el litigio, González y León, a ver quién es el dueño, es un club que existe, y la Unión Futbolística, que es el que ha resultado inscrita. El Córdoba podría, de hecho intentó González escribirlo también, sí, podría crear un equipo mañana y empezar a jugar categorías inferiores porque la entidad existe, pero sí, no creo que lo vaya a hacer. Él espera que le den sus derechos. Pero esa sociedad tiene ahora un problema muy serio de económico, tiene unas deudas tremendas y no tiene capacidad para recuperar y para enjugar deudas. Así que yo no sé hasta qué punto el club, sí, ese club es viable, y la única solución que me parece que les queda a ambas partes es que González ceda al club por un dinero que no fuera una locura, para que se resolviera todo el conflicto, toda la historia, y acabar ahí el problema del Córdoba con la reunificación. Pero en principio es la única solución que aparentemente sí, le queda a González o a León, porque todo apunta a que es González el propietario, pero también está el litigio, hay un claro, juicio pendiente por ver si la deuda que León dejó de pagar a González le hace perder el todo del club o solamente la parte que dejó sin pagar, que es lo que él reclama, ¿no? sí, Que el club sigue siendo suyo porque ya abonó por el club 4,5 millones y que deba otra cantidad parecida no significa que lo pierda entero. Bueno, eso es un problema que está ahí, que no tiene nada que ver en principio con el otro. Pero en cuanto a lo que publica el Diario de Córdoba, empieza la competición 18 de octubre frente al Lorca y ya parece que esto es irremediable. ya, el engranaje ya está ahí. Ganar los 26 partidos que hay de aquí a estar en segunda y volver a una liga profesional y con aspiraciones serias, que yo creo que el grupo Infinity tiene la intención de poner el Córdoba muy pronto en liga profesional. Pues Más a ver cosas. si se consigue entre todos. ¿Qué más, José Luis? Vamos a avanzar rápidamente. El diario El Día trae en su portada que el Consejo Social reclama al Ayuntamiento más medidas contra la crisis. Bueno, ayer conocimos, por boca del alcalde, también aparece en algún periódico, que habría, lo trae el diario de Córdoba, el primer remanente destina 4,6 millones de euros para ayuda social. Hay plan de choque, hemos comentado ustedes, el plan de choque a nivel nacional, del Gobierno Central, de la Junta de Andalucía, la Diputación, en la parte que le compete, el Ayuntamiento también, porque todo el mundo es consciente de las dificultades que están pasando muchas familias que se han encontrado sin recursos o con recursos muy reducidos, porque han perdido o la mitad de un sueldo o sueldo y medio o se han quedado trabajando malamente. Las personas y las empresas, muchos empresarios que están viendo que no pueden hacer frente a sus obligaciones. De hecho, Puente Genil, por ejemplo, ha decidido congelar las tasas de veladores durante lo que queda del año ya, porque ve que es que no hay manera de cobrarle al empresario y en vez de meterle en un lío, pues se prefiere congelar, incluso suspender el cobro de esas tasas para evitar agravar aún más la situación de algunos empresarios. Bueno, pues esos planes de choque, el caso de Córdoba inicialmente va a contar con esos 4,5 millones de euros largos que se va a destinar pues ayudas directas a familias, al alquiler también en algunos casos, también a paliar situaciones de empresarios mediante tasas, etcétera. Y dijo ayer el alcalde que la primera oleada, que habrá más dinero también pensando en este plan de choque municipal para ayudar a la ciudad, a los cordobeses a salir de la crisis. Pero aún así el Consejo Social, dice el diario El Día, pues reclama más medidas. ¿Por qué más medidas? Pues porque hablamos siempre de la necesidad que tiene el administrado de sentir el respaldo y el calor de la administración. En muchas ocasiones hemos alabado el trabajo de ONG, de Cruz Roja, de Cáritas, de Prolibertas, del Banco de Alimentos, que están atendiendo a personas, pero echamos en falta que sea la institución la que se encargue de ello. Totalmente, que a fin de cuentas es la que tiene la obligación de hacerlo. Por supuesto. Yo no me canso de aplaudir lo que hace las ONG, pero lo que hacen es enseñar las costuras de la institución, que al final no tiene recursos, ni tiene plan, ni tiene una previsión de que llegue un momento en el que haga falta pues recurrir a fondos públicos para atender a las familias, ¿no? Entonces, lo que hace el Consejo Social es decir, mira, hace falta efectivamente mucha colaboración con la institución privada, porque hay que alabar su trabajo, pero bueno, sin olvidar que hay una responsabilidad pública de atender a la familia y atender a los empresarios, porque ayer decía, creo que fue ayer, Salvador Fuentes, que se esperaba una caída importante en la recaudación municipal, a consecuencia fundamentalmente de las tasas y tributos, porque decae la actividad, decae el IAE, decae el IBI,
Hay gente que no paga sus impuestos, aunque tenga que hacerlo, porque no tiene, y eso va a suponer un recorte importante en el capítulo de ingresos. Pero bueno, hay unos remanentes, hay un ahorro, sí, hay unos programas de inversión que pueden paralizarse. Hablo de obra pública, que igual no hace falta cometer ahora un arreglo de una calle, y sí hará falta atender a familias en estado de necesidad. Creo que hay que cambiar un poco el chip y entender que el presupuesto, tanto del Ayuntamiento como de la Diputación, de la Junta, del Gobierno Central, el año que viene será un presupuesto pues, de combate, de guerra, porque no se trata en este momento, creo yo, de pretender políticas expansivas de grandes inversiones, sino de atender donde más falta hace. Es cierto que tampoco puedes paralizar la economía, sí. Hay que conjugar, ¿no? Conjugar la inversión, conjugar la obra pública, conjugar la actividad de la institución con la atención al ciudadano, que es tan fundamental, ¿no? Yo creo que hay que conjugar un poco. Y tanto del Consejo Social como del Consejo de Junta Ciudadano o la Federación Vecinal Alzara, todo el mundo reclama pues eso, intervención pública que garantice que todos tenemos las capacidades de salir de este agujero, y como dijo en su día Pedro Sánchez, ya parece que fue hace 10 años, pero fue hace unos meses, que nadie se quede atrás en la recuperación, que cuando salgamos todos, y que no hayamos dejado por el camino a personas que no pudieron superar la crisis, porque esta crisis, como yo siempre digo, es una crisis coyuntural, no una crisis sistémica de la estructura, ¿no? En la otra ocasión, la crisis de 2008, pues echó por tierra la banca, echó por tierra el sector del ladrillo. Ahora no, es una crisis de consumo básicamente. Sí. No se consume porque la gente no sale a la calle, porque no puede salir a la calle, y eso bloquea el consumo. Se supone una crisis coyuntural de consumo se recupera más fácil, se recupera cuando haya consumo de nuevo, ¿no? Claro, siempre que no arruinemos a la mitad de la población y cuando luego se pueda salir, no tenga pueda consumir, porque si no, exactamente, claro, si no hay con qué consumir. Claro, entonces ahí esas son las consecuencias, que si se alarga más de la cuenta esta crisis, sí que empiece a notarse en el bolsillo de todo el mundo. Pero creo que con las ayudas puntuales de urgencia que podían acometerse desde las instituciones públicas, con el apoyo, lógicamente, de las privadas, creo que se podía solucionar la crisis en un tiempo muy inferior a lo que nos costó salir de la crisis en el año 2008-2015, que fue aquella crisis tan tremenda. Una de las muestras de eso... Vamos terminando, José Luis, que nos pide Raúl Paso. Muy rápidamente ya, es el Festival de los Patios. Me voy a la ABC. Dice el diario ABC, una fiesta de los patios que mirará más a Córdoba. Sabes que va a haber una fiesta de los patios, un tanto light, el día 8 de octubre, de 8 al 17. Del 8 al 18, exactamente. O el 17 y 18, que se pensó de una manera y se ha ido reconvirtiendo día a día hasta el punto de que ya se piensa más en que será para los cordobeses que para los de fuera, porque se sospecha que para de aquí a 20 días, que será la fiesta de los patios, la cosa no vaya a mejorar, ni mucho menos, haya muy pocas visitas, haya pocos turistas en Córdoba, y que incluso los cordobeses tengamos una limitación a la hora de movernos, con lo cual va a servir pues para recordarnos que los patios existen, para que los cordobeses descubramos, los que no hayan descubierto aún, la fiesta de los patios, porque es verdad que los últimos años la hemos entregado al turismo y no habíamos ya nosotros, incluso para algún programa piloto, proyecto piloto, por ejemplo, un proyecto de conteo de turistas que se va a poner en marcha en esta ocasión en Santiago, para que en la edición del año que viene, ya el mayo del año que viene, normal, se espera que normal, se pueda mover en las masas, los movimientos de turistas de un lado para otro. Así que será interesante que se haga esta fiesta, pero no va a ser una fiesta de los patios como las últimas, como de los últimos años, sino más bien como de los de hace 20 o 30 años. Más para nosotros, más para recorrer las calles de los barrios castizos, de la Jerquía y del Alcázar Viejo, más que pensando en una fiesta turística, masiva, etcétera, etcétera. Así que una buena oportunidad, que si no ocurre nada, será el 8 de octubre. Tendremos ahí esa fecha también apuntada. José Luis Arranz, muchísimas gracias por traer la actualidad. Mañana seguimos hablando. Seguimos. Gracias, José Luis.